En su opinión, señora Morera, ¿esto que salió del Senado sí cubre las expectativas para empezar a ver resultados, es decir, empezar a subir la cuesta? Pues mira, es volver a empezar, ¿no? Entonces, yo creo que lo que cubre es que haya sido una guardia civil, que así haya quedado en el texto constitucional. Sin embargo, bueno, todavía hay muchos temas por ver. Primero, cómo van a ser las leyes secundarias, porque recordemos que hay 4 leyes que se tienen que hacer. Hay que reformar la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hay que hacer la ley de la Guardia, hay que hacer la ley de uso de la fuerza, la ley nacional de registro de detenciones. Entonces, bueno, además se tienen que hacer las leyes. Además de el tema de las leyes es cómo se va a conformar, cómo va a operar, cuáles van a ser las jerarquías de los policías, quién los va a preparar. Entonces me parece que todavía hay una gran cuesta hacia adelante, ¿no? Entonces nosotros celebramos que sea civil, sin embargo, pues muchas definiciones quedaron para las leyes y todavía en realidad no sabemos cómo va a quedar. Y sobre todo yo agregaría, Alejandro, que el problema grave que tenemos son las policías estatales y municipales. En la ley quedó en uno de los transitorios que se van a poner recursos para un modelo nacional de policía y para fortalecer las policías estatales y municipales. Me parece que eso es lo que más tenemos que vigilar, porque si no logramos hacer estas policías en los siguientes 5 años, bueno, pues vamos a hablar de lo mismo cuando se termine el transitorio que dice que las Fuerzas Armadas pueden hacer trabajos de seguridad pública. Fíjese, justamente este último punto que toca, señora Morera, y me lo quitó de la boca porque es el tema de las policías estatales. Leía yo, y o sáqueme de mi error, pero a ver, me parece esto interesante. Los gobiernos de los estados tienen 6 años para presentar un diagnóstico de la policía estatal y entonces ahí empezar a actuar. ¿Es correcto esto, señora? No te escuché muy bien, se me cortó un pedazo, no, pero... Lo que le comentaba es si es cierto este tema del diagnóstico. Es decir, se habla de que tienen prácticamente más de 5 años para diagnosticar a su policía estatal. Y eso nos preocupa aquí en Veracruz. ¿Qué tan cierto es esto, señora Morera? No, pues los diagnósticos ya están hechos. Lo que necesitamos es ver cómo mejoramos a las policías estatales. Y eso es lo que no está claro, porque llevamos desde hace 20 años y luego desde la reforma del 2008 que nos dicen que ya tenemos un modelo de desarrollo policial, que de hecho el modelo existe. Sin embargo, los gobernadores han sido completamente omisos en preparar a sus policías. Entonces, ¿cuáles serían los incentivos para que ahora realmente sí lo hagan? ¿No? Entonces, me parece que ese es un tema fundamental y de fondo, y sobre todo para estados como Veracruz, donde en realidad no hay policías municipales en muchos lugares. La policía estatal pues tiene muchas dudas de cómo trabaja. Entonces sí me parece que ese es un tema de fondo y es al que le deberían de estar entrando los gobernadores y ya deberían de ver cómo lo van a hacer. ¿Hay tiempos, señora Morera? ¿Hay exigencias en cuanto a tiempos para el tema de las estatales? Porque sí es preocupante, ¿no? Y usted toca ahí, pone el dedo en la llaga, pues. Mira, se supone que en estos 5 años ya tendrían que estar formadas las estatales, pero nos puede pasar igual que lo que ha pasado del 2008 a la fecha, que como no hay tiempos, como no hay no hay un programa real de trabajo, no hay tiempos para decir, bueno, pues ya esta policía tiene las suficientes capacidades, vamos a sacar de aquí al ejército y la marina, pues eso nos puede seguir pasando, ¿no? Y Veracruz me parece que es un gran ejemplo porque tenemos hasta marinos trabajando como policías de tránsito, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a revertir esto si no se empieza desde ahorita realmente con un programa de formación de policías? Sí, de hecho, señora Morera, si usted, por ejemplo, camina aquí en la capital veracruzana, en Jalapa, a cierto número después de la tarde, hay una seguidilla de elementos de militares y de la Marina. También en Coatzacoalcos, es decir, recién llegaron aquí al estado 450 elementos para Coatzacoalcos, para Jalapa, y la situación está muy difícil en Veracruz, por eso la importancia y por eso la premura que tenemos los veracruzanos porque esto avance. Y sí nos preocupa, señora Morera, y usted que ha trabajado mucho el tema de policía estatal, pues justamente nos da la razón, ¿no? Sí, por supuesto. Además, veamos que realmente se pongan los términos, porque si no, pues Veracruz va a seguir
con policías militares y no significa que vayan mejor, ¿no? Yo no creo que haya policías o sea, que dependamos de que si son policías, soldados o marinos. Me parece que aquí son cuáles son los estímulos para realmente tener una policía que sea eficaz, porque si llevan tantos años los marinos en Veracruz, pues entonces la pregunta sería ¿por qué es que la violencia en Veracruz no para y por qué es, por ejemplo, que en Coatzacoalcos ha aumentado tanto la violencia o por qué durante el 2018 tenemos más de 42 víctimas de secuestro, ¿no? Entonces sí me parece que ese es un tema grave que se tiene que atender y que el Estado no puede seguir igual, ¿no? Entonces también aquí el gobernador pues tiene una gran responsabilidad que tiene que atender y es precisamente la seguridad de los veracruzanos.